Gloria a ti, Hijo de Dios, has venido a las aguas del Jordán. Bienvenidos, esto es Fe para Miopes. Comenzamos. Bueno, antes que nada, una pequeña disculpa, sobre todo a los que nos escuchan, a los que nos ven a través de YouTube. Pues el día de hoy por situaciones técnicas no podremos tener un video como tal, pero pues tratamos de sacar la chamba como se debe y bien. Y también otra disculpa porque pues igual notarán que estoy un poco ronco, un poco resfriado y sí estoy un poco enfermo, pero pues eso no quita que hagamos este trabajo con mucho gusto y con mucha emoción. Y pues vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Estamos ya en el quinto episodio de este podcast, Fe para Miopes. Y pues el día de hoy preparé un tema que pues tenía varios días dando vueltas en mi cabeza, sobre todo porque es algo fundamental para todos los cristianos y que a veces no conocemos muy bien, y es el sacramento del bautismo, pero esta vez lo titulé como el sacramento del bautismo para miopes. ¿Y por qué? Básicamente, nosotros, tú que me estás escuchando, eh, quizás ya te bautizaron, recientemente te bautizaron, o hace 10, 15 años o más recibiste ese sacramento, y posiblemente, al igual que yo, en algún momento de tu vida te preguntaste qué significaba, ¿no? Y es que pareciera, esa es una reflexión personal, ¿no? Que a veces los sacramentos los recibimos solamente como un requisito, así como cuando vas a la escuela porque es algo que se te pide, o cuando necesitas, no sé, sacar tu licencia para conducir porque también se te exige tenerla para que puedas conducir un auto, pero al ver el sacramento, a los sacramentos más bien como un requisito, les perdemos el sentido. Y el detalle aquí es que no es solamente algo momentáneo, es decir, que lo hago y sigo con mi vida como antes era, sino que la importancia de los sacramentos radica en algo mucho más fundamental, que es en sí la fe del cristiano, ¿no? Entonces, por eso empecé con una serie. Este es el primer capítulo de la serie de sacramentos para miopes. Y pues ya saben que el término miope en este podcast es pues referido a aquellos que no estamos muy cercanos a la fe, o que quizás ni siquiera hemos tenido un primer acercamiento a ella, ¿no? Y pues nos consideramos, y yo me incluyo en eso, como miopes porque pues no conocemos mucho, no hemos visto o vislumbrado de cerca pues la fe, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Y también comentarles que muchos de los de los comentarios que yo haga, de las aportaciones que yo dé, están justificadas, sobre todo del catecismo de la Iglesia Católica, que como lo vimos en el anterior episodio, son fundamentos de la fe cristiana para todos nosotros, ¿no? Que nos ayudan a encaminar nuestra fe y que nos ayudan a justificarla y a comprenderla mucho mejor, ¿no? Entonces, y como te decía hace rato, este era un tema del cual ya quería hablar desde hace mucho tiempo, desde que inició el podcast, y hasta ahorita se presentó como la oportunidad, ¿no? Debido a que también tenía que, sobre todo, eh, investigar un poco, ¿no? Y quisiera partir de lo siguiente. Yo doy clases en un colegio católico, en un colegio salesiano, de aquí de mi ciudad, y pues soy encargado de la materia de educación en la fe, que básicamente pues se encarga de formar con valores cristianos a los jóvenes, ¿no? Enseñarles los fundamentos de la iglesia, y dentro de ello, hace 2, 3 años, me tocó precisamente hablarles a mis alumnos de tercero de secundaria acerca del bautismo. Y algo que me llamó mucho la atención es que la mayoría de ellos estaban bautizados, pero no conocían acerca de ello. No sabían por qué los habían bautizado, ni qué significaba cada uno de los elementos que formaron parte de este sacramento, ¿no? Entonces,
A partir de ahí empezaron a sacar dudas que ellos tenían y precisamente a través de esas dudas que ellos me externaron, yo me basé para hacer este tema, ¿no? Para empezar a construir este tema. Entonces, para que también vayamos comprendiendo esto y saber que son dudas de jóvenes que, como te decía hace rato, posiblemente no recibieron alguna instrucción religiosa, ¿no? Y también hay que entender que al recibir este sacramento de muy pequeños, pues es difícil que tú puedas comprender, ¿no? Que te puedan explicar de qué se trata, ¿no? Pero la importancia de esto ya lo iremos desmenuzando dentro de los puntos posteriores, ¿no? Entonces, hay que empezar con lo siguiente. Y bueno, antes que nada, como ya es mi costumbre, déjame decirte que trataré de explicarte lo más sencillo posible, ¿no? Porque al final, como te decía hace rato, este podcast es para miopes, para aquellos que estamos empezando a conocer la fe o aquellos que no sabemos nada, y por lo tanto es importante aprenderlo desde lo básico. Lo básico no quiere decir que tenga que ver con mi propia apreciación, sino que pues fundamentado desde los documentos importantes de la Iglesia Católica, como en este caso es el catecismo. Bueno, ya sin darle tanta vuelta al asunto, vamos a empezar. Primero, ¿qué es un sacramento? Esto es muy importante porque es algo que continuamente vamos a escuchar, pero a veces no sabemos cuál es su significado. Como te decía hace rato, pareciera que solamente es un requisito como católicos y hasta ahí, pero no es así. Básicamente son acciones. Recordemos que un creyente, su fe se basa a través de acciones y esas acciones son encaminadas a través del ejemplo de Cristo, ¿no? Y estas acciones nos ayudan a acrecentar nuestra fe, ¿no? Me lo explicaban de pequeño en mi primera comunión. Me acuerdo que nuestra catequista nos hablaba de que los sacramentos son... es como cuando tú tienes a una pareja, tú tienes novio o novia, y pues para demostrarle el amor que le tienes, pues no solamente se lo tienes que decir, sino que a través de tus actos se lo tienes que demostrar. Entonces, no sé, la vas a buscar a su casa, le das alguna carta, algún detalle, le escribes alguna canción, la llevas a pasear, etcétera, ¿no? Y a través de eso esa persona se va dando cuenta de que tú la quieres, ¿no? Algo parecido son los sacramentos, aunque la importancia es mucho más profunda y mucho más trascendental para nosotros los cristianos, porque son pequeños pasos que vamos dando, que van demostrando nuestro interés, las ganas que tenemos por querer ser parte de la iglesia y por querer aceptar el regalo del amor que Dios nos tiene, ¿no? Entonces, esos son los sacramentos. Una cosa importante es que los sacramentos se van recibiendo en ciertas etapas de nuestra vida, aunque hay excepciones, como al rato vamos a ver. Y básicamente son como pequeños escalones que nos ayudan a ir como avanzando hasta la cima de la fe, que es, por decirlo así, la santidad, ¿no? Y aquí hay algo muy importante, que a través de ellos, que a través de los sacramentos, nosotros obtenemos la gracia de Jesús. Y básicamente la gracia, como me lo explicaba mi director espiritual, es como esa amistad que tienes entre tú y Jesús, pero no es una amistad nomás, no es como cualquier amistad, sino es como esa amistad con tu mejor amigo, con esa persona incondicional, ¿no? Para que vayamos entendiendo un poco la gracia. Y antes de que se me pase, los sacramentos están divididos en tres tipos. Están los de iniciación, que en este caso es el bautismo y la confirmación. Están los sacramentos del servicio, que son el orden sacerdotal y el matrimonio. Y bueno, se me pasaba también, dentro de la iniciación está el sacramento de la comunión, y por último están los sacramentos de la curación, que en este caso es la confesión,
Y también está la unción de los enfermos, ¿no? Que más de alguno ha tenido la experiencia de que algún familiar que esté enfermo, que esté muy grave, haya recibido este último sacramento, ¿no? Entonces, para que también vayamos entendiendo un poquito más este aspecto de los sacramentos. Bueno, vamos a pasar directamente a el sacramento del bautismo. Ahora, este sacramento es precisamente, forma parte de los sacramentos de iniciación. ¿Por qué? Porque es básicamente el fundamento de toda vida cristiana. Con el bautismo llegamos a formar parte de la iglesia y somos reconocidos como tal, ¿ya? Entonces, otra cosa importante es que eh, el bautismo viene de la palabra en griego baptisen o baptisein, que significa sumergir. ¿Y por qué? Porque si te darás cuenta, bueno, quizás si te llegaron a bautizar desde muy pequeño, pues no te enteraste o no te acuerdas, pero quizás tengas hermanos o primos que cuando los bautizaron les pusieron agua, ¿no? Y básicamente de ahí viene la palabra sumergir, pero no solamente es por el agua en sí, sino porque tiene que ver con el hecho de la regeneración, de la renovación, ¿no? ¿Y por qué? Básicamente, cuando nos bautizamos es porque aparte de ser miembros de la iglesia, también se nos borra algo que es el pecado original. Y te preguntarás cómo un niño pequeño, en su mayoría, porque algunos los bautizan grandes, va a tener pecado desde pequeño si no tiene conciencia de lo que hace, ¿no? A diferencia de alguien ya más grande. Pero recordemos que el pecado original, que en pocas palabras, pues desobedecieron a Dios al comer el fruto del árbol prohibido. Entonces Dios los destierra del paraíso y ahora sí les dice, te friegas, ya no vas a tener todo a manos llenas y vas a tener que trabajar y obtener tu alimento y tus bienes en la tierra, ¿no? Y también tu descendencia va a pasar por ello. Entonces, digamos que heredamos ese pecado. Quizás no lo cometimos, más bien es un pecado que por decirlo así se va heredando de generación a generación hasta llegar al principio que fueron Adán y Eva, ¿no? Entonces, por eso es que nos renovamos, se nos quita el pecado original y se nos invita a ser nuevas personas. Y también dentro de este punto van a haber, ya luego te explicaré, algunos elementos importantes que simbolizan esta parte del renovarse como un cristiano, ¿no? Entonces, para que vayamos a entender un poquito más por qué la importancia del sacramento del bautismo, ¿no? Ahora, dentro de las primeras preguntas que me hicieron mis alumnos está la primera, y es algo que comúnmente te atacan, sobre todo los hermanos separados o iglesias protestantes, porque te piden que justifiques ciertos ciertos fundamentos de la fe de los católicos, ¿no? Y no solamente en cuanto a sacramentos, sino en cuanto a las devociones a los santos, a la Virgen María y demás. Pero, pues sí, hay elementos muy importantes que justifican el hecho de que el bautismo sea presentado dentro de la Biblia. Y en sí empezamos hablando de que se habla de la salvación, que es un componente importante dentro del bautismo, en el pasaje del arca de Noé, ¿no? Cuando Noé y su familia se salvan del diluvio, ¿no? Que acabó con gran parte de la población y también logran salvar a muchos animales, ¿no? Y aquí se habla de que las personas obtuvieron la salvación a través del agua, ¿no? Porque navegaron a través del agua para evitar la muerte y salvarse, ¿no? Otro punto importante es cuando Moisés liberó al pueblo de Israel de Egipto, ¿no? A través del milagro del Mar Rojo, ¿no? Pues recordemos que el pueblo de Israel estaba escapando de los soldados y pues tenían que cruzar el mar, pero era prácticamente imposible porque era inmenso y pues el hecho de intentar atravesarlo era un peligro porque básicamente iban a morir, ¿no? Entonces Moisés abre las aguas y hace posible que el pueblo de Egipto pase y se salve, ¿no? Entonces, otro ejemplo de la salvación a través del agua. Y
también el más fundamental, por decirlo así, o el más importante fue cuando Jesús eh, comienza su vida pública después de hacerse bautizar por San Juan Bautista, ¿no? En el río Jordán. Y aquí hay algo muy interesante o muy importante, ¿no? Eh, Juan Bautista tenía muy claro que él, pues a través de su labor, acercaba a las personas a través del bautismo, pero él mismo dice, yo bautizo a través del agua, pero el que viene atrás de mí, o refiriéndose a Cristo, él bautiza a través del Espíritu Santo, ¿no? Y es ahí inmediatamente cuando, al momento que Jesús se bautiza, es que Dios habla y da a entender al pueblo que Jesús es su hijo, ¿no? Y Jesús nos da un ejemplo muy importante del bautismo, ¿no? De la renovación. Y no solamente eso, sino que a través de ello, de este signo, Jesús empieza con su labor de ser el evangelio vivo, ¿no? Y aunado esto, cuando Jesús parte al cielo, después de la resurrección, le pide a sus apóstoles que vayan a todas las naciones, las hagan sus discípulos, los discípulos de Dios, y bautizándolas en el nombre de la Santísima Trinidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Y pues bueno, esos son como que los fundamentos donde hablamos de que el bautismo está presente dentro de la Biblia. Otra de las dudas de mis alumnos es, ¿por qué nos bautizan de pequeños? ¿Acaso nos quieren imponer una religión? Y a ver, eh, pues es normal que tengamos estas dudas porque a veces no se nos enseña, pero si no las aclaramos de una manera correcta, podemos llegar a confundirnos, sobre todo por este último punto, ¿no? ¿Acaso nos quieren imponer una religión a través del sacramento? Y de esto se valen muchas personas que lamentablemente se alejan de la iglesia y que no conocen muy bien el ambiente para decir que la iglesia nos controla a través de los sacramentos. No es así. Y antes de tocar este punto, voy a hablarte del primero, ¿no? Que es, ¿por qué nos bautizan de pequeños? Y te lo voy a poner de la siguiente manera. Eh, eh, Cuando vamos a la escuela, empezamos nuestra formación desde pequeños, desde el preescolar. Al menos aquí en México, el preescolar lo inicias a partir de los 3 años, ¿no? Empiezas con una formación básica en donde te enseñan lo elemental, eh, aunque son pocas horas, pero ya es un momento para despegarte de tu familia, por decirlo así, conocer más niños eh, y pues empezar a tener como cierta información, cierta formación eh, que te va ayudando como a darte cuenta del ambiente en donde estás, ¿no? Y que si te empiezan a enseñar los colores, que si te empiezan a enseñar a utilizar la plastilina para hacer figuritas y demás, ¿no? Y te enseñan canciones. Y después de ese primer escalón va a la primaria, en donde ya aprendes a leer, a escribir, a identificar los números, hacer operaciones, a aprender historia y demás. Después te saltas a la secundaria, que es algo más parecido, pero con algo más de complejidad, ¿no? Y aparte de eso ya empiezas a recibir como un poquito más de formación humana y demás. Después te pasas a la prepa, que ya como que te vas especializando acerca de lo que te gustaría estudiar, ya recibes materias, aparte de las comunes como español, matemáticas, historia, otras materias que te van como perfilando, ¿no? Como administración de empresas, como psicología, como filosofía y demás. Ya luego te pasas a la universidad, que es pues la etapa en donde ya vas identificando a lo que te quieres dedicar. Eh, Ese es un ejemplo para entender como el proceso de formación de los cristianos. Es algo similar, pero es mucho más profundo. Entonces, a partir de ello hablamos de que el bautismo es un sacramento de iniciación porque va preparando a las personas a ir conociendo la fe. Y es como un pequeño camino o un camino largo que vas recorriendo y que te ayuda a ir conociendo las bases de tu fe. Por eso es que desde pequeños es importante que te vayan enseñando eh, el camino de la fe. Y es dado a los niños porque es una gracia y un don de Dios que no suponen méritos humanos. Es decir, que Dios te da su gracia, decide ser tu amigo, eh, y eso no es porque
te voy a poner un ejemplo burdo, ¿no? Ah, pues es que este niño, no sé, es güerito, voy a ser su amigo. Ah, este niño es morenito, voy a ser su amigo. No es así, sino porque Dios, al ser un padre amoroso, decide regalarnos su amor sin que nosotros se lo pidamos. Y por eso es que yo lo relaciono mucho como con Navidad, ¿no? Quizás, no sé, los que ya tengan hijos o sobrinitos, ¿no? Y que les han dado regalos. Quizás a veces puede ser que durante todo ese año hayan cometido algunas travesuras, pero eso no quita que por el amor que le tienes a ese niño o esa niña, le quieras dar un regalo. Entonces, es lo mismo, ¿no? Entonces, Dios le da el regalo de la fe, el regalo de la salvación, de su amor a los niños, porque no necesitan méritos para ganárselo, ¿no? Eh, por eso es muy importante. Ahora, de ahí me voy a saltar a la parte de por qué está a veces mal entendido el hecho de que a través del bautismo o en general a través de los sacramentos se quiere imponer una religión. Y esto me recuerda a una parte de una canción de Ricardo Arjona, que habla sobre eh, por qué me bautizaron si ni siquiera me preguntaron si quería, algo así, no lo estoy diciendo literalmente, pero es como que la esencia, ¿no? Y sí, hay algo de cierto en esa afirmación, ¿no? Pero a ver, entrada, si lo vemos de manera literal, obviamente a un bebé recién nacido no le puedes preguntar si quiere ser bautizado o no, porque pues no te va a responder, ¿no? Y a través de esto hablamos de que muchos papás eh, dicen como que, no sé, deciden que no van a bautizar a su hijo porque prefieren que ya grande decida qué es en lo que quiere creer, ¿no? Cosa que si lo vemos desde el fundamento de la Iglesia Católica no está bien. ¿Por qué? Porque al final es como cuando... Bueno, es una pregunta que me hicieron hace poco, ¿no? Hice un planteamiento similar y me dijeron, a ver, ¿cómo descubriste? Bueno, antes me preguntaron, no sé, ¿cuál es tu alimento favorito? ¿Cuál es tu platillo favorito? Y les dije, no, pues que el pozole, ¿no? Que es una comida típica de México. Y me preguntaron nuevamente, ¿y por qué te gustó ese, o por qué consideras que ese platillo es tu favorito? Pues porque al probarlo, pues me gustó su sabor y de ahí me dijeron, ah, bueno, entonces tuviste que haberlo probado para poder decidir si te gustaba o no. Y a través de ese ejemplo podemos decir que desde el principio los papás le enseñan a su hijo a acariciar la fe o a abrazar la fe para que él, a través de las enseñanzas que sus padres le confieren o que le comparten, pueda decidir posteriormente si quiere seguir siendo cristiano o no, ¿no? Y de la misma manera, o sea, si tomamos esta misma afirmación para otros ejemplos, por ejemplo, sería igual decir, eh, pues no le voy a imponer una educación a mi hijo, una educación académica a mi hijo, hasta que tenga la edad para decidir, ¿no? Y por eso no lo voy a llevar ni al preescolar ni a la primaria. Hasta que tenga cierta edad, él va a decidir si quiere la escuela o no. O sea, si nos vamos a ese mismo fundamento, sería totalmente absurdo, ¿no? Por eso es importante que desde que está pequeño, él empiece a recibir esa formación. Ahora, aquí también hay un problema, porque puedo entender a las personas que critican esto, porque quizás han visto ejemplos que no llevan la vivencia de los sacramentos como tal. ¿Por qué? Porque hay personas que, como te decía hace rato, bautizan a su niño por mero requisito o incluso porque es un pretexto para hacer fiesta, o al menos aquí en México lo veo de esa manera, o específicamente en mi ciudad, y no le dan el verdadero, sí, el verdadero sentido que es el bautismo. Entonces quizás por eso puede llegar a entender a toda esa gente que decide optar por no bautizar a sus niños desde pequeños. Pero a ver, el hecho de que algunos cometan errores no nos debe limitar a, a decidir algo que quizás afecte el rumbo de o el futuro
en cuanto a la espiritualidad o en cuanto a los valores cristianos que el hijo, que el niño pueda llegar a recibir. Ahora, otro punto importante sobre este tema es el hecho de que la mayoría de los padres que bautizan a sus hijos es obvio que están casados por la iglesia. Y dentro de los fundamentos de la iglesia, para los que se casaron, está el hecho de que ellos, al recibir este sacramento, se les pide seguir con la misión de Cristo, es decir, extender su reino. ¿A través de quiénes? De las personas más directas, es decir, a través de sus hijos, ¿no? Entonces, si lo vemos desde ese punto, los papás están invitados o su misión específica es transmitir los valores a través de los sacramentos, ¿no? Entonces, ese es también un punto interesante, es un punto necesario a reflexionar, ¿no? Ahora, hace rato te hablaba de la importancia de los procesos para que un niño vaya descubriendo la fe y vaya decidiendo, ¿no? Entonces, al ser los papás, por decirlo así, los que influyen en esa formación, el niño a través de su ejemplo va a ir comprendiendo las enseñanzas de Jesús a través de esa etapa, ¿no? Por ejemplo, y lo iba reflexionando, ¿no? ¿Cómo es que mis papás me enseñaron sobre la existencia de Jesús, sobre el amor de Dios, sobre el amor a la Virgen, ¿no? Y me acuerdo que desde las festividades importantes, ¿no? Desde la Navidad, juntos hacíamos bueno, y lo seguimos haciendo, el nacimiento y me iban explicando, el que van a ser es el Hijo de Dios y es Jesús y es tu amigo y te quiere y te va a traer juguetes porque Él te ama. Y por ejemplo el 12 de diciembre pues vamos a ir a la iglesia de Guadalupe a visitar a nuestra Madre María porque es también tu mamá y te quiere y te acompaña, ¿no? Y sí, o sea, no se le puede explicar a un niño pequeño fundamentos demasiado complejos porque no los va a entender. Entonces, a partir de ejemplos cotidianos es como se le puede ir revelando el misterio de la fe, ¿no? Ahora, otro punto del que se habla cuando se critica esta parte del control es el hecho de que es que si voy a bautizar a mi hijo es como limitar su libertad. A ver, te lo voy a explicar desde otro ejemplo cotidiano. Imagínate que ya tienes tus hijos y que les dices, no quiero limitar a que mis hijos coman solamente vegetales, porque sería limitarlos en cuanto a su criterio. Y resulta que decides eh, que ellos elijan qué quieren comer toda la semana. Pero como los niños, es un ejemplo, eh, no sé, deciden comer todos los días eh, frituras y refresco y papitas y galletas y demás. Ahora, ¿no crees que esta decisión afectaría de manera grave, y sí, soy un poquito exagerado, pero a la larga eso es, la salud de tus hijos? Y es que el buen manejo de la libertad se obtiene a través del ejemplo de las personas, de las personas inmediatas, ¿no? Y creo que dentro de la psicología, vamos a meter un poquito de esos términos, aunque algunos también desde otros enfoques lo pueden explicar, se habla de que los niños necesitan de guías para que poco a poco los vayan encaminando en ciertas etapas de su vida y cuando ya llegan a cierto punto de madurez o a cierta etapa en donde ya tienen su propio criterio, ya poderlos dejar que solitos o sí, básicamente eso, que ellos vayan estableciendo su conciencia o vayan teniendo la libertad, pero responsable de qué es lo que quieren elegir, ¿no? Pero es importante definir qué es la libertad y el libertinaje. La libertad es el hecho de decir, elegir mi camino, elegir lo que deseo hacer, pero sin afectarme a mí ni a terceros. Cosa diferente al libertinaje, que es hacer lo que yo quiera sin importar nada.
Y bueno, me tiene un poquito de experiencia personal. Yo también tuve una etapa de mi vida en donde eh, pues me alejé de la fe, pero también eso me ayudó a entender qué era lo que yo quería para mi vida, porque llegó un punto donde me sentía perdido y llegué a comprender que lo que yo necesitaba era regresar, porque algo dentro de mí me decía que yo no podía quedarme así para siempre, que tenía esa necesidad de volver a los brazos de Jesús, ¿no? Entonces, si algún papá me está escuchando, ojalá y sí, a veces también es bueno permitir que el muchacho dude, que el muchacho incluso tenga un periodo, por decirlo así, de stand-by, para que él reconozca incluso desde afuera la riqueza de la iglesia. Pero ahí les va, no solamente es dejarlo y ya, sino que también es muy importante como que eh, el hecho de las palabras alentadoras de los papás, de que también el joven se dé cuenta de que eh, en ellos puede tener ejemplos de vida cristiana a los cuales poder acercarse y comentar sus reflexiones, quizás sus críticas, sus dudas acerca de la fe, ¿no? Entonces, bueno, es algo que a mí me sirvió. Y ahí va. Si la preocupación es el hecho de decir, ¿y si al final mi hijo lo bautizo y resulta que ya de adulto no cree? Pero déjenme decirles que al final lo que cuenta es que ustedes hicieron todo lo posible para entregarles el tesoro del amor de Dios a sus hijos, ¿no? Y de ahí precisamente partimos a la libertad, ¿no? Que la fe al final es algo que se da, que se otorga y que no hay presiones, que no se obliga, porque si no, de trasfondo no estaría el amor. Entonces, un amor que es obligado no es amor, ¿no? Bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta y básicamente es esta. ¿Qué significa el agua y el aceite, las velas y por qué visten de blanco a los niños? Primero, vamos a pasar al ejemplo del agua. El agua es un elemento muy cotidiano. Lo ocupas específicamente para higiene personal, cuando te vas a bañar, a lavarte las manos y ahorita en estas épocas de cuarentena mucho más. Con ella lavas los trastes, lavas la ropa, limpias tu casa, ¿no? Y por eso es que a partir de este ejemplo podemos decir que el agua tiene una importancia eh, con el hecho de que nos ayuda a tener limpio nuestro hogar y nuestro cuerpo, la limpieza. Y dentro de ello, eh, su significado para las religiones, no solamente la católica, sino en varias religiones, es la purificación. De hecho, por ejemplo, en la época de Jesús, antes de cenar, precisamente por eso en la última cena se habla de ello, las personas tenían que limpiarse, ¿no? Porque era un símbolo de purificación para posteriormente cenar y compartir la mesa con los demás. Entonces, ese es un punto importante, porque al final también la Iglesia Católica se vale de los símbolos, de los significados para expresar la fe y a través de ello utiliza muchos elementos cotidianos, en este caso el agua. Otra cosa importante es que también reconocemos al agua como vida. El ser humano puede sobrevivir sin alimento más tiempo que sin agua, ¿no? Eh, por eso es que es tan necesaria. Entonces, unimos el agua como signo de purificación y el agua como signo de vida, ¿no? Ahora, es muy común, y también esto me ha generado en su momento ciertas dudas, eh, el hecho de que se bendigan las cosas con agua bendita, ¿no? Me acuerdo que cuando la casa donde actualmente vivimos, que es la casa de mis papás, la vinieron a bendecir, la vino a bendecir un sacerdote y alrededor del agua, perdón, alrededor de la casa estuvo esparciendo agua bendita, ¿no? Yo tenía como 6 7 años y no entendía por qué. Y después, en alguna misa, mis papás se acercaron con alguna imagen de la Virgen de Guadalupe, algunas eh, medallas, y las pasaban a bendecir. Yo decía, ¿por qué les están mojando? Ya luego entendí que
El agua bendita básicamente tiene una importancia para los creyentes porque en ella está la bendición de Dios, por eso es agua bendita, ¿no? Pero no solamente es el hecho de que, no sé, me echaron agua bendita en mi rosario y por lo tanto me va a ir bien. Y aquí hay un punto del cual quisiera detenerme tantito, porque muchas veces al no estar bien informados, al no conocer mucho nuestra fe, le atribuimos un significado al agua bendita que no es. Incluso le damos como que significados muy fantásticos o muy no sé, incluso no algo relacionado con la superstición, con lo esotérico, cosa que no es así. Al final, a través del agua recibimos la bendición de Dios y esta bendición también nos debe de servir para que como creyentes seamos conscientes, de que nuestros actos deben ser siempre encaminados por la luz de la razón, es decir, una razón orientada a Jesús, ¿no? Y esto es bien curioso porque el papá de un amigo, que ya luego como que tuvo problemas precisamente con la iglesia y con la fe, eh, él era taxista, ¿no? Y él compró un taxi y muy contento lo llevó a bendecir con el padre, ¿no? Y a los cuantos días resulta que su taxi se chocó, se accidentó, ¿no? Y este señor pues obviamente se enojó porque decía, ¿cómo es posible que yo mandé a bendecir mi carro y resulta que me choqué? Entonces Dios no me protegió, pero a ver, aquí el punto es que no es algo mágico. Por algo pasó esta cuestión del... Bueno, ya después nos enteramos que él tuvo culpa en ello, entonces no es el hecho de qué es lo que hace el agua, sino que también qué estoy haciendo con ello, qué es lo que me está enseñando el hecho de bendecir y que parte de que esto debe guiar mi actuar, ¿no? Entonces, ahí por ahí es alguna reflexión que he tenido, ¿no? Este, y por eso es que el agua bendita es muy importante en el bautismo, ¿no? Porque nos salva, porque nos purifica. En la purificación viene el hecho de renacer en una persona nueva. eh, y también algo muy importante es que te vas a encontrar en la mayoría de iglesias que en la entrada hay una pila de agua bautismal, ¿no? E incluso las viejitas llegan y agarran un poquito y se persinan. Y es porque también nos recuerda el sacramento del bautismo para nosotros, los que ya recibimos, los que ya lo recibimos. Ahora, eh, otro dato interesante es que eh, cuando van a bautizar al niño le ponen agua bendita 3 veces porque le dicen yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Porque básicamente se le dice, se le está diciendo al niño que la Santísima Trinidad lo va a cuidar y lo va a guiar. Y a partir de ese momento ya es parte de la iglesia, ¿no? Y es bien curioso porque la iglesia ortodoxa, que, que pues es una iglesia también, por decirlo así, con fundamentos católicos, pero que pertenece, digamos que tiene un rito diferente y su organización es distinta a la iglesia católica romana, también tienen el sacramento del bautismo, pero ellos no hacen eso, sino que incluso los niños los meten desnudos en una tina enorme de agua y los sumergen, ¿no? Ya luego, a ver si me da tiempo, les voy a presentar un video acerca de eso muy, muy curioso, pero también es una manera de bautizar. Otras iglesias protestantes o de denominación cristiana que se separaron de la iglesia católica no bautizan a las personas de pequeños, sino ya de grandes y los sumergen en un lago, ¿no? Pero bueno, ese es otro elemento que pues no tengo muchos datos. Quizás en algún otro podcast, en algún otro episodio lo podré aclarar. Pero bueno, esto es importante para ir entendiendo un poquito sobre la importancia del agua. Después nos vamos a la parte del aceite. El aceite es un óleo que se prepara desde antes y es bendecido por el obispo y se le pone al niño cuando es bautizado porque tiene un efecto importante. Básicamente es como cuando, no sé, ahí te va, eh, te ponen un perfume, ¿no? Y dicen, pues este cuate como que huele rico, ¿no?
pero ya vas ubicando y dicen, no, pues este cuate se perfuma y su perfume es tal, ¿no? O sea, quizás muchas personas que tienen un buen olfato y que ya han olido probado ese olor, ya ubican ese perfume, ¿no? Algo así es como la parte esencial del, del crisma que se le pone a los niños. No tanto para que huelan rico y para que identifiquen, ah, no, pues este es el óleo de la parroquia, no, sino que el mismo olor impregna un elemento muy especial, que es un sello. No, no un sello como tal, no es que los niños agarren un sello y les pongan en su cara y digan, ah, esta es propiedad de Jesús, pero la importancia del crisma es el hecho de decir que ya son miembros de la iglesia, que son hijos de Dios, que le pertenecen a Jesús. Y por lo tanto eso no se va a borrar nunca. Es un sello indeleble, ¿no? Es decir, un sello que no se borra. Por eso es que dentro de los sacramentos de iniciación, tanto el bautismo como la confirmación son sacramentos que se reciben una sola vez, ¿no? Entonces, por eso es importante el óleo. Otra cosa es que los niños, cuando los van a bautizar, los padrinos llevan una vela. Y la vela es un elemento que se va a repetir en otros sacramentos, como el sacramento de la Eucaristía y el sacramento de la confirmación. Y no solamente es para que digan, ah, qué bonita es la vela, está padre, ¿no? Porque me acuerdo que cuando yo hice mi primera comunión, ya luego llegaban todos porque yo me hice mi primera comunión como con 50 niños, ¿no? Y ahí presumiendo cuál era la vela más bonita, pero no es así. La vela tiene un significado muy especial y en sí radica en la luz. Es la luz que se le da al niño porque es la luz de Jesús que lo ilumina. Y esa luz la tiene que compartir, así como cuando se va la luz en tu casa y prenden velas, pues para que se vea más iluminado tienes que pasar la luz a otros integrantes de tu familia que también tienen velas. Y no solamente es la siempre luz, sino es Jesús que ilumina el corazón del niño y que se le invita a compartir esa luz hacia los demás. Por eso incluso se dice que con el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes, porque se nos invita a compartir la buena nueva con los demás, ¿no? Por eso es la vela. Ahora, la vestidura blanca y por qué es importante. No solamente es para que el niño salga bonito en las fotos, no solamente es para que el niño tenga algo nuevo que estrenar ese día, sino porque la vestidura blanca también simboliza el hecho de revestirse, es decir, tener una vida nueva, un aspecto diferente, y no solamente eso, sino revestido de Cristo, es decir, morir en el pecado, es decir, el pecado original, y tener una vida nueva del lado de Jesús, la resurrección. Y aquí es algo importante porque el tema de la resurrección se habla dentro del bautismo, porque también resucitamos con Jesús, tenemos una vida nueva. Y por eso es que dentro de en la celebración del sábado santo, el sábado de gloria, muchas personas se bautizan, los catecúmenos, que son adultos que reciben el sacramento del bautismo, la primera comunión y la confirmación, porque es un momento donde recordamos o donde se conmemora la resurrección de Cristo y esas personas también resucitan con Cristo, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Y es la purificación del alma y que se tiene que preservar a lo largo de nuestra vida. Quizás cuando vas creciendo ese traje blanco se va manchando un poco, ya no es blanco, es amarillo, es azul, pero gracias a la gracia de Dios, a la amistad de Jesús, si la vamos cultivando, ese traje, aunque se ve un poquito desteñido, pero va a ir preservando su blancura, ¿no? Entonces, para que también vayamos entendiendo la importancia de estos elementos. Y es como, y es que a veces, perdón, hasta nos cuestionamos, ¿y por qué tantas cosas? ¿Por qué las velas? ¿Por qué el vestirse así? ¿Por qué ponen tantas cosas en la iglesia? Y en lo personal, yo que tengo de hobby dedicarme al pintar, al diseñar y demás, se me hace algo muy especial y muy bonito y muy profundo el hecho de que la tradición cristiana se valga de estos signos, porque al final son elementos que nos dan identidad y que nos recuerdan el compromiso que tenemos, ¿no? Al final las personas, creo yo, y eso lo he estado reflexionando muchas veces, también somos de símbolos.
Es como cuando yo estaba en un grupo juvenil, ¿no? Éramos un grupo de jóvenes católicos, pero también nos daba ilusión tener una playera con nuestro propio logo, porque eso nos distinguía y nos hacía ver que éramos jóvenes de Cristo, ¿no? Entonces, en lo personal es algo que se me hace muy especial, la simbología, todo lo que da a entender cada uno de los elementos de los cuales se vale la iglesia para evangelizar, ¿no? Y para penetrar en lo más hondo del corazón de las personas. Bueno, vamos a otro punto importante, y eso fue algo que también me preguntaban mucho los alumnos a los cuales atendía. Y era, ¿qué pasa con un niño que no es bautizado y muere? Hay que entender dos cosas. Primero es que, como te decía hace rato, se nos invita a que desde pequeños se nos pueda bautizar, ¿no? Porque es un camino de preparación. Pero, bueno, en muchas regiones eh, se bautiza desde que están recién nacidos. Yo en lo personal me bautizaron hasta los 3 años. Y fue como, no sé por qué, nunca he tenido la curiosidad de preguntar, pero la mayoría de veces, incluso mis hermanas, mi hermano menor, se bautizaron casi recién nacidos. Eh, pero a veces, por ciertas circunstancias, el bautismo no se da, ¿no? Y aquí lo importante es que para que se dé el sacramento debe de haber un ministro, que en este caso se puede dividir en dos tipos. Están el sacerdote, que es un ministro ordinario, también dentro de ellos están los obispos e incluso los diáconos, que son como que aquellos hombres que dentro de su etapa de formación para el sacerdocio están casi a un pasito de volverse sacerdotes. Pues les falta poquito, pero el hecho de ser diáconos es el hecho de que da a entender que ya están próximos a ser ordenados sacerdotes, ¿no? Bueno, y están los ministros extraordinarios, que están en caso de necesidad, que puede ser cualquier cristiano católico, incluso cualquier persona que, que en nombre de la iglesia tenga esa intención de acercar al niño a Dios, ¿no? No sé, un ejemplo, resulta que un niño está muy grave y está a punto de fallecer, un recién nacido obviamente, y que no haya un sacerdote a la mano, entonces, este, puede ser que esa persona o incluso los papás tomen un poco de agua y recitando las palabras de yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el niño pueda ser bautizado. Pero si eso no se llegara a dar, se habla de que nosotros confiamos en la misericordia de Jesús, es decir, que estamos seguros de que quizás ese niño ya no pudo recibir el sacramento, pero Dios en su infinito amor lo pueda salvar, ¿no? Y es algo que está presente y que como cristianos se nos invita a tener en cuenta, ¿no? Entonces, sí, un niño, ¿qué pasa con un niño cuando no es bautizado y muere? Pues se confía en que Dios con su amor lo pueda salvar, ¿no? Y ahí resolví otra duda, ¿no? Que no necesariamente el sacerdote o el obispo o el diácono pueden bautizar al niño, o algún católico, se le dice laico al servidor, ¿no? O algún papá, algún hermano, la mamá, pueden practicar este sacramento, pero en casos muy extraordinarios, ¿no? Ahora, otra duda que también a veces es malinterpretada, y obviamente, como lo he dicho en varias veces, es debido al hecho de que no se conoce la fe. Y esto me lo preguntó un niño que siempre, de por sí era muy preguntón en mi clase, y me decía, ¿por qué el bautismo parece más un evento social que una celebración religiosa? Y eso también en su momento me lo llegué a plantear, porque resulta que sí, todos bien guapos, todos bien vestidos para el bautismo del sobrino, pasaba la misa y todos a la fiesta, ¿no? Y me acuerdo que muchas veces en mi familia se repitió eso mismo. ¿Por qué? Porque parecía que le daban más importancia a la fiesta que en sí al sacramento. Llegaban, empezaba la pachanga, la comida, la bebida, y a veces sí, se tornaba en excesos, al punto de que en más de una ocasión me tocó ver que ni siquiera mis familiares, personas que iban decoladas a la fiesta, se pelearan, ¿no? Y pues, sí, a veces por los excesos, ¿no? Entonces me llegaba a plantear, ¿y por qué se le da más importancia a la fiesta
que al sacramento. Y si es un sacramento importante porque nos es consciente de que las malas actitudes están totalmente alejadas de lo que realmente es el bautismo, ¿no? Y esto es porque a veces pareciera, a veces, que, bueno, en general los mexicanos buscamos cualquier pretexto para eh, hacer fiesta, ¿no? Entonces, pareciera que ese también es un pretexto más para hacer pachanga y empedarnos y demás. Pero no es así. ¿Y esto por qué? Porque no entendemos a veces la fe. Y a ver, sí, es un momento para celebrar el hecho de que mi hijo, mi hija, mi sobrino, mi hermano, mi primo, ya es parte de la iglesia y por lo tanto eh, esto da lugar a celebrar, a estar contentos, ¿no? Y eso es algo importante, pero creo que esto no es lo esencial. Lo esencial es celebrar el sacramento como hijos de Dios, como cristianos, pero sin caer en excesos y sin desvirtuar. No, no es como que si nuestro hijo ingresara a un club, no es así, es algo más importante, ¿no? Entonces, es una reflexión, eso es algo que yo también he estado cuestionándome, ¿no? Y bueno, para ir cerrando, la última pregunta es, ¿cuál es la labor de los padrinos dentro del bautismo? Hace rato te hablaba de que dentro del proceso de formación de los muchachos está la importancia de tener figuras como referente, ejemplos, y en este contexto, ejemplos de fe, ¿no? Y no solamente se limita a los papás, sino que también los hermanos, los tíos, los abuelos pueden ser un verdadero ejemplo. Y también están los padrinos, que comúnmente son personas, por decirlo así, que, bueno, al menos dentro de mi experiencia me tocó vivir, personas ajenas a la familia, que no eran ni los papás ni los hermanos, pero que por su ejemplo de fe eran referentes para el proceso de crecimiento espiritual y el camino de fe del niño, ¿no? Entonces, la labor de los padrinos es como que hacer un pequeño equipo junto con los papás para que el niño vaya creciendo en cuanto a la fe, ¿no? Y es algo curioso porque dentro de mis padrinos de primera comunión, de bautizo, de confirmación, créanme, nunca los he vuelto a ver. Y eso es un error, al menos ahorita que lo veo así, porque pues ya no he tenido como que esa parte de platicar con ellos, de que me aconsejen, de que me guíen, porque fueron personas que sí estuvieron presentes en el sacramento, pero que no he vuelto a ver. Y eso es algo que a veces hasta se puede llegar a tomar como algo común dentro de las familias, pero que no debe de ser así, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque mis papás una vez fueron padrinos aquí de un vecino cercano y resulta que este vecino pues, se portó mal y sus papás se lo trajeron a mis papás para que lo pudieran aconsejar. Y no, no parecía como, pues usted vea qué va a hacer, nosotros nos deslindamos, sino que estos señores, conociendo la importancia de los padrinos, decidieron traer a su hijo para que pudieran recibir el consejo de sus padrinos, ¿no? Entonces, es eso, los padrinos son ejemplos de formación del niño y deben estar presentes. Obviamente no fue una tarea de papás, pero también son un pequeño escalón que le van ayudando al niño a crecer en cuanto a su fe. Incluso es común que los papás decidan que el padrino de bautizo del niño sea el mismo de primera comunión y el mismo de confirmación, ¿no? Porque quieren que ese proceso siga como que con las mismas personas. Pero pues ya es elección de las familias, ¿no? No me he documentado un poco acerca de si eso es correcto o no, pero a veces por tradición lo hacen. Y pues bueno, hasta aquí la dejamos con el podcast del día de hoy. Espero poderte haber ayudado a resolver algunas dudas acerca de este sacramento. Ojalá y incluso también es bueno que tengas más dudas porque eso nos ayuda a investigar más, a cuestionarnos más y a conocer, ¿no? Y pues si me hizo falta alguna pregunta, si tienes alguna duda que no te quedó muy clara acerca del sacramento del bautismo,
pues te invito a que debajo de la descripción de este video, de este capítulo de podcast, puedas escribirla. Y pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por estarme escuchando, por compartir este podcast con tus amigos, con tus papás, con tus compañeros del trabajo, de la escuela, y pues podamos ir haciendo una pequeña o gran comunidad de miopes, ¿no? Deseo éxito en tu semana y recuerda que lo importante de la fe es vivirla en cada momento de nuestras vidas, ya que en cada situación, en cada problema, en cada momento de convivencia con los demás, Dios se manifiesta. Y su mensaje es sencillo, quiere verte feliz y quiere verte lleno de amor porque Él te está dando el regalo de la salvación. Hasta la próxima. Ah, y antes de que se me olvide, no te olvides seguirnos a través de Spotify y YouTube como Fe para Miopes, el podcast. Hasta luego.